Voy a hablar de drogas, vengo de Medellín y, y eso genera risa. Es muy especial porque cuando en TED decidieron invitar a alguien a hablar sobre la legalización de la marihuana, se fueron a buscarlo a Colombia, se fueron a buscarlo a Medellín, porque nuestra ciudad, Medellín, ha sido asociada desde hace muchísimos años con este tema del narcotráfico y con las drogas. Pero es que además yo viví 12 años de las drogas. Viví de las drogas. Dirigí una ONG de prevención de consumo de drogas en Medellín. Y desde Bilbao luego haciendo proyectos en Latinoamérica en prevención de consumo de drogas. Y me preguntaban para esta conferencia cuál era el planteamiento nuestro desde Colombia, un país que como pocos ha sufrido por el narcotráfico y por la ilegalidad de las drogas, cuál es el planteamiento nuestro sobre la decisión política e institucional de Uruguay de legalizar la marihuana y de regular su mercado. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y vengo a sustentar esa posición y a decir que el mundo entero tiene que empezar a acompañar a Uruguay en esa decisión que han tomado. Cuando el mundo empiece no solo a hacerse diferentes preguntas, sino a hacerse también diferentes respuestas, a darse diferentes respuestas, habremos dado pasos adelante. Si ustedes fueran un aula de clase, tuvieran 7, 8 años, yo fuera su profesor de historia y les preguntara ¿quién descubrió América? Y alguno de ustedes se levantara y dijera, profesor, comparto con usted la duda. Ahí empezaríamos a cambiar. Cuando ese alumno o esa alumna de 7 u 8 años le respondiera al profesor a una pregunta tan simple, diciéndole, no tengo ni idea de quién descubrió América, pero estoy dispuesto a acompañarlo en la búsqueda de una respuesta diferente a la que siempre nos hemos dado, sabiendo que es mentira, ese día empezaremos a cambiar. Ese día empezaremos a transformar nuestra propia realidad. Por lo tanto, en el tema de las drogas, a las mismas preguntas nos veníamos dando las mismas respuestas. Y ustedes, país, Uruguay, paisito, en un rinconcito del mundo, se han atrevido a hacerse otra pregunta y a esas otras preguntas se han atrevido a dar respuestas distintas. No saben la envidia que nos produce en el resto del continente. Miren, hace poco una columnista colombiana, una mujer que admiro mucho, no tienen ni idea que la admiro, escribió una columna que decía, tuve un sueño, yo era uruguaya. Esta es una franco-colombiana. Y esta mujer dijo eso por 3 razones. Uno, la increíble seguridad de este país en relación con todo el mundo. Ustedes dirán, hombre, pero no es tanta la seguridad. Toda comparación es odiosa. Es como cuando a mi esposa le preguntan, ve, ¿cómo está tu marido? Y ella dice, ¿comparado con quién? Entonces, claro, ustedes son un país muy seguro comparado con Latinoamérica y comparado con muchísimos países de ese otro mundo fuera de Latinoamérica. Entonces, esta columnista decía, primero, por la seguridad de este país. Segundo, por la legalización del aborto, en favor del derecho de las mujeres a decidir. Y eso es fundamental para un país y para una sociedad. Y tercero, decía esta mujer que había soñado con ser uruguaya, por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo diría, a ese sueño pudo haberle agregado la franco-colombiana el de la legalización de la marihuana. Ustedes están dando ejemplos para el mundo que tendremos que mirar con muchísimo interés, con muchísima dedicación para aprender de ustedes. Así esto, en algunos casos, no salga bien. Cuando trabajé
en prevención de consumo de drogas, me invitaron a dar una conferencia en Rusia. Muy extraño, los gringos le pagaron a uno de Medellín para que fuera a hablar en Rusia, cosas de la legalización. Y yo la conferencia la titulé "Lo que debemos aprender de los narcotraficantes". Imagínense los pobres gringos que me habían invitado, la cara que hacía. Y dije, tenemos que aprender 3 cosas que los narcotraficantes hacen muy bien y nosotros no. ¿Cuáles son las 3 cosas que hoy vuelvo a decir, aunque suene extraño, viniendo de Medellín, que hagamos 3 cosas que los narcotraficantes hacen bien? La primera, ellos invierten, pero no solo invierten mucho, sino que invierten muy bien. Nosotros, en los proyectos sociales, en los proyectos educativos, en los proyectos culturales, en los proyectos urbanos, en los proyectos de ciudad o de país, no solamente algunas veces no invertimos lo necesario, sino que muchísimas de esas inversiones no son buenas, no son pertinentes, no son adecuadas. Hay casos de empresas de aerolíneas de un país vecino de ustedes, que empieza por A, que pierde todos los días $1.800.000 cada día, con lo que podría trabajar una fundación de proyectos culturales comunitarios durante 11 años en Bolivia, durante 7 años en Colombia o durante 6 años en la misma Argentina. Es increíble eso, $1.800.000 diarios, presupuesto público por supuesto. ¿Dónde ponemos los intereses? ¿Dónde ponemos los recursos? ¿Dónde invertimos? Segunda cosa que los narcos hacen muy bien y nosotros no. Ellos hacen cárteles, como les llaman en el mundo del norte. En Medellín les decimos cartel, seguramente por eso del Se Busca. Entonces el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Bogotá. ¿Qué es un cártel? Una alianza de todos con todos para que a todos les vaya bien. El que cultiva, el que procesa, el que trafica, el que mata, el que lava dinero en Uruguay o en cualquier lado. Y esas alianzas, nosotros todavía no hemos aprendido a hacerlas bien. Trabajamos muy separados, cada uno por su lado, cada uno en su mundo. Yo a mi esposa le digo monita, en Colombia le decimos monos a los rubios. Monita, yo podría vivir sin vos, llevamos 30 años juntos. Monita, yo podría vivir sin vos, pero prefiero vivir con vos, quiero vivir con vos. Yo espero que ella piense lo mismo. Ese trabajar juntos, ese multiplicar las estrategias a partir de los aprendizajes comunes, tendría que ser una clave para cada uno de nosotros en la construcción de proyectos. Pero los egoísmos regionales o las fronteras, o los egoísmos particulares, o las dificultades de entendimiento, o esa absurdez que nos atraviesa de que solo podemos juntarnos con el que piensa parecido a mí, que es lo más aburridor del mundo. Hay que juntarnos con el que piensa distinto para tener una conversación interesante. Hay que juntarnos con los que piensan, con los que actúan, con los que escuchan músicas diferentes para poder crecer y para poder alimentarnos. Esa posibilidad de generar alianzas entre diversos es lo que nos daría esa segunda clave que los narcos ya hacen, que es la de hacer carteles. Y la tercera, algo que los narcos hacen muy bien, por lo menos en Colombia, en México, en Honduras, en El Salvador, es que cooptan a todo el mundo. En Colombia han cooptado al poder político, han cooptado a jueces, han cooptado empresarios privados, han cooptado a la guerrilla colombiana que se ha alimentado durante muchísimos años de el dinero de los narcos, han cooptado sectores de la sociedad completa. Es decir, se han ganado para su causa a muchísima gente. ¿Cómo hacemos nosotros, que trabajamos con proyectos sociales, educativos, urbanos, culturales, para ganarnos a los legisladores, para ganarnos al ejecutivo de todos los niveles, para ganarnos al empresariado, para estas causas? ¿Cómo hacemos para ganarnos a sectores de la comunidad? Esas 3 cosas entonces, invertir bien, invertir mucho. 2, hacer carteles. Y 3, cooptar, son 3 aprendizajes que nosotros tendríamos que hacer para salir adelante. Y una tercera línea. En este discurso que desde que Nixon declaró la guerra contra las drogas hace 40 años, en este discurso repetido, ¿qué hemos hecho sino fracasar con casi todas las alternativas
y proyectos que se han construido en lo que se ha llamado la guerra contra las drogas. Por cierto, todas las guerras son un fracaso para la humanidad, absolutamente todas. Esta es una guerra fracasada. El mundo, cada guerra que emprende es una guerra condenada al fracaso desde el principio. Cuando yo dirigía la ONG de prevención de drogas, en una conferencia dijeron: nosotros los que combatimos contra las drogas. Y yo dije: un momentico, yo no soy un combatiente, yo no soy un guerrero, yo no estoy en guerra contra. Nosotros estamos construyendo proyectos para una mejor sociedad, no una guerra contra un supuesto flagelo, que es una palabra horrorosa. Entonces, en esa guerra fracasada, ha aumentado el consumo y se ha expandido por el mundo. Se han desviado recursos fundamentales para la sociedad en función de la militarización de las sociedades y se ha generado un efecto perverso, que es lo que la legalización de la marihuana en Uruguay y la regulación del mercado en parte pretende cuestionar. Y es un monopolio del mercado por parte de un grupo de mafiosos. Piensen ustedes en cualquier mercado, piensen en cualquier mercado. Si un mercado está en manos de un monopolio, es altamente productivo y altamente restrictivo para el resto de la sociedad. El negocio de las drogas, hasta ahora ilegales en todo el mundo, está en manos de un monopolio de criminales con la anuencia de muchos sectores empresariales, políticos y etcétera, etcétera, en el mundo. Pero además, para países como Colombia, para ciudades como Medellín, que hemos ocupado el primer lugar en un ranking que se ha llamado, comillas, el país más violento del mundo, comillas, la ciudad más violenta del mundo. Cuando yo digo, no somos ni países violentos, ni ciudades violentas, somos ciudades violentadas, somos países violentados, somos víctimas, no victimarios. Porque es como si a una mujer que ha sido violada le dijeran que es una mujer violadora. Es exactamente el mismo caso de México hoy. No es un país violento, es un país violentado por el narcotráfico. Como Honduras, como San Pedro Sula, como Guatemala, como El Salvador, como Venezuela. Países violentados por el narcotráfico. Narcotráfico que además no es el más lucrativo de 4 negocios conexos. Uno es el narcotráfico, la derivación ilegal, la ilegalidad que deriva el resultado. Pero los otros 3 negocios detrás del mundo de las drogas ilegales, casualmente, no están controlados ni por México, ni por Guatemala, ni por Honduras, ni por Colombia, ni por Perú, ni por Bolivia, ni por Ecuador, ni por Venezuela. Están esos 3 otros negocios en el mundo de los países desarrollados. ¿Cuáles son esos 3 grandes negocios? El de los insumos químicos, el de los precursores químicos que se producen en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en Suecia. Precursores químicos que se utilizan para producir las sustancias ilegales. Gran negocio del mundo. El segundo gran negocio, el de los más grandes, el negocio de las armas. No es casualidad que los altísimos índices de violencia reciente en México desde hace 10 años hayan coincidido con la liberación del mercado de las armas largas en Estados Unidos. Las armas largas, R-15, fusiles de todo tamaño, venta legal en Estados Unidos, e inmediatamente se dispara literalmente la violencia en México. El negocio de las armas. Y ciudades del mundo, en Alemania, en Francia, en Suecia, en España, que son productores de armas en Estados Unidos, que viven con una calidad de vida impresionante a costa de vender dolor y sufrimiento al resto del mundo. Y tercer negocio, el negocio del dinero, el negocio de la banca, que es donde se queda una buena parte del dinero que produce las drogas ilegales. Y esa gran banca no está en Latinoamérica. Puede haber un pedacito en Punta del Este, puede haber un pedacito, pero no está en Latinoamérica, no está en Latinoamérica. ¿Qué hemos hecho en Medellín entonces? ¿Qué hemos hecho en Medellín? Enfrentarnos y decir, el problema de la seguridad, de la inseguridad, no es la seguridad.
Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos, culturales. Nos hemos convertido en una palabra que viene del narcotráfico. Nos hemos convertido en un laboratorio. Medellín es un laboratorio, pero no de cocaína. Es un laboratorio de proyectos sociales, de proyectos culturales, de proyectos urbanos y de proyectos sociales. Y por eso nos encanta que Uruguay se haya convertido con la legalización de la marihuana, con la regularización del mercado de la marihuana, se comience a convertir en un laboratorio mundial. Porque todos los países tendremos que mirar acá, a ver qué está pasando. Y como cuando le preguntaron al presidente de ustedes, ese hombre que no sé aquí, pero en el resto del mundo nos asombra y nos encanta, Pepe Mujica, cuando le preguntaron a Pepe Mujica, presidente, ¿y si esto sale mal? Si eso sale mal, lo cambiamos, sin dramatismo. Eso es una maravilla de respuesta, porque eso es la política, finalmente, eso es la política. Yo cuando estaba en la función pública decía que lo único que uno hace todos los días en la gestión pública es escoger la soga con la cual quiere que lo ahorquen. Todos los días, cualquier decisión que uno tome trae consecuencias. Y ustedes han convertido en este país en una posibilidad para nuevas políticas. Yo anoche tuve un sueño. Era uruguayo. Y en ese sueño pensaba que la política tiene que servir no para hacer lo posible, sino para hacer posible lo que hay que hacer. Muchas gracias.